Hola de nuevo a todos. En este vídeo vamos a ver relaciones entre razones trigonométricas de ángulos. En el vídeo anterior obtuvimos las razones trigonométricas de 0, 30, 45, 60 y 90 grados. A partir de estas razones trigonométricas que ya conocemos y que hemos calculado, vamos a calcular otras razones trigonométricas como las de 120, 135, 150 y algunos ángulos más. Para eso vamos a ver tipos especiales de ángulos que están relacionados entre sí, como los complementarios, los suplementarios, que ahora veremos qué es cada uno de estos tipos de ángulos. Y a partir de ello vamos a relacionar sus razones trigonométricas para posteriormente calcularlas a partir de las que ya conocemos, que son las de 30, 45, 60 y 90. Antes de nada vamos a ir a los ángulos un poco más especiales, que serían el 180 y el 270. Y los vamos a razonar en la circunferencia goniométrica. Vamos a razonar cuál es el valor de sus razones trigonométricas. El ángulo de 180 grados, las semirrectas que lo componen, son la naranja y la verde que estáis viendo en pantalla. Es un ángulo plano y corta a la circunferencia goniométrica en el punto morado que estáis viendo. Por tanto, su coordenada x, que es el coseno, vale 1 y su coordenada y, que es el seno, vale 0. Entonces, en 180 el seno vale 0, el coseno no vale 1, vale menos 1, perdón. Y tendréis menos 1, que está en la parte negativa. Entonces el coseno vale menos 1. Y la tangente es 0 entre menos 1, sería 0. Listo con el de 180 grados. En el de 270 tendríamos el ángulo que veis en pantalla. La recta verde corta la circunferencia goniométrica en el punto rojo que estamos representando. Y aquí el seno, que es la coordenada y, vale menos 1. Mientras que la coordenada x, que es el coseno, vale 0. Entonces tendríamos en 270 grados el seno vale menos 1, el coseno vale 0 y la tangente sería menos 1 entre 0, que como no podemos dividir por 0, no existe. Vale. Una vez visto estos casos especiales del 180 grados y el 270 grados, pues vamos a ir relacionando ángulos para ir consiguiendo las demás razones trigonométricas que tenéis en la tabla. Lo mejor es que dejéis esta tabla para el final y ya luego la copiéis todos juntos. Los primeros ángulos que vamos a ver son los ángulos complementarios, que son ángulos que suman 90 grados. Es decir, si uno de esos ángulos es 20 grados, el otro ángulo será 70 grados. Son ángulos que entre ambos suman 90. Por ejemplo, si yo tengo 50 grados, su complementario es el que hay que poner para que sumen 40 grados. Es decir, los ángulos complementarios son siempre de la forma. Uno es un ángulo alfa y el otro ángulo es 90 menos alfa. Pues ahora vamos a hacer una construcción en GeoGebra para que veáis cómo se relacionan sus razones trigonométricas. Bueno, aquí tenemos dos ángulos complementarios, como son 20 y 70, ángulos que si sumamos dan 90 grados. El ángulo de 20 grados está representado en verde y el ángulo de 70 está representado en azul. Si os fijáis, el seno, que es la coordenada y del verde, coincide con el coseno, que es la coordenada x del azul. Es decir,
el seno de alfa, que sería el 20, coincide con el coseno de 90 menos alfa, que sería el 70. Es decir, en los ángulos complementarios, el seno de un ángulo equivale al coseno del complementario. Y al revés, el coseno de 20 equivale al seno de 70. Cogemos el coseno de un ángulo alfa, ese coseno es igual que el seno de su complementario. Y lo que ocurre con la tangente es que si la tangente de alfa es seno entre coseno y el seno equivale al coseno del otro ángulo y el coseno de alfa equivale al seno del otro ángulo, entonces estamos dividiendo coseno del otro ángulo entre seno del otro ángulo complementario. Y seno entre coseno es la cotangente. Por tanto, la tangente del complementario, la tangente de un ángulo es la cotangente de su complementario. Acabamos de razonar que si tenemos un ángulo alfa, el seno de ese ángulo equivale al coseno de su complementario. El coseno de ese ángulo equivale al seno de su complementario y la tangente de ese ángulo equivale a la cotangente de su complementario. Vale, pues tenemos dos ángulos complementarios que pueden ser 30 y 60. Estos conocemos sus razones, pero vamos a ver que lo que hemos calculado está bien, además que se cumple. Tenemos el seno de 30 debería coincidir con el coseno de su complementario, que es 60. Vale, el seno de 30 es un medio y el coseno de 60 es un medio. Como veis, la relación se cumple. El coseno de 30 debería coincidir con el seno de 30. Pues fijaros, el seno de 30, con el coseno de 30 debería corresponderse con el seno de 60. El seno de 60 es raíz de 3 partido por 2 y el coseno de 30 es raíz de 3 partido por 2. Así que eso está bien. Y las tangentes son lo mismo pero inversas, así que la relación, como veis, se cumple. En los ángulos complementarios ya hemos deducido las relaciones que existen, que esto no nos ha servido para completar nada en la tabla, pero sí para comprobar lo que ya sabíamos. Y ahora ya vamos a pasar a los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son ángulos que suman 180 grados. Ahora no son como los complementarios que suman 90, sino que suman 180 grados. Es decir, si yo tengo 30 grados, su complementario sería aquel que sumándole a 30 grados da 180 grados. Es decir, sería 150 grados. El complementario de un ángulo alfa entonces sería el ángulo que da si a 180 le restamos alfa. Es decir, son ángulos de la forma alfa y 180 menos alfa. Tenemos entonces 30 y 150 grados, 60 que estaría con 120 grados, o 45 que estaría con 180 menos 45, 135 grados. Todos estos que tenemos aquí son parejas de ángulos complementarios. Veis, tenéis más como 20 y 160 grados, cualquier pareja de ángulos que sumen 180 grados. Estas tres parejas son las que vamos a utilizar para calcular los ángulos que tenemos aquí en la tabla. ¿Veis? Tenemos 120, 135 y 150. Pero antes de nada debemos establecer una relación entre los ángulos suplementarios. Una relación entre sus razones trigonométricas. Para ello vamos a ir de nuevo a GeoGebra y vamos a ayudarnos de una construcción.
Aquí en pantalla tenéis dos ángulos suplementarios como son 30 y 150 grados. Podemos representar más, como podría ser 60 y 120, o 70 y 110, o 20 y 160, o 22 y 158. En definitiva, ángulos que sumen 180 grados. Como podéis apreciar, en cualquiera de estos ángulos, el seno es igual en ángulos de este tipo. Es decir, si yo tengo un ángulo alfa y un ángulo 180 menos alfa, que sería su complementario, los senos de ambos ángulos son iguales. Y los cosenos tienen la misma medida, pero uno es positivo y otro es negativo. Es decir, el coseno de un ángulo es igual a menos el coseno de su complementario. Las tangentes, como son seno entre coseno, como los senos son iguales y el coseno cambia de signo, la tangente también lo hace. Es decir, la tangente de un ángulo es menos la tangente de su complementario. A partir de esto vamos a completar la tabla. Bien, hemos obtenido que el seno de un ángulo alfa coincide con el de su complementario, que el coseno de un ángulo alfa es menos el coseno de su complementario y que la tangente de un ángulo alfa es menos la tangente de su complementario. Usando eso, podemos calcular las razones trigonométricas. Vamos a empezar de 150. 150, para calcular sus razones trigonométricas utilizamos las de 30. El seno de 150 es igual al seno de su suplementario, que es 30. Por tanto, el seno de 150 es el seno de 30. El coseno de 150 sería menos el coseno de 30. Y la tangente de 150 sería menos la tangente de 30. Como el seno de 30 es un medio, el coseno de 30 es raíz de 3 partido por 2 y la tangente de 30 es raíz de 3 partido por 3, las razones trigonométricas que buscamos son un medio menos raíz de 3 partido por 2 y menos raíz de 3 partido por 3. Vamos ahora a completar en la tabla lo que hemos obtenido. El ángulo de 150 es el complementario de 30. Por tanto, sus senos son iguales. El coseno de 150 es menos el de 30, que entonces sería menos raíz de 3 partido por 2, y su tangente sería menos raíz de 3 partido por 3. Así podemos calcular las razones trigonométricas de 120 y 135 sin ninguna dificultad. Pues 120 y 60 son suplementarios. Por tanto, sus senos son iguales. Tendríamos que poner raíz de 3 partido por 2 en el seno de 120. El coseno de 120 es el coseno de 60 pero cambiado de signo. El coseno de 60 es un medio, su coseno sería menos un medio. Y la tangente es la tangente de 60 pero cambia de signo. Sería entonces menos raíz de 3. Y por último, el ángulo de 135 y el de 45 son suplementarios. Por tanto, el seno de 135 sería el de 45, que es raíz de 2 partido por 2. El coseno de 135 sería el de 45, pero cambiado el signo, entonces sería menos raíz de 2 partido por 2. Y la tangente sería la misma que la de 45, pero cambia de signo. En este caso es menos 1. Ya hemos completado esa parte de la tabla. Ahora, para seguir completándola, debemos pasar a un tipo especial de ángulos, que son
los ángulos que se diferencian en 180 grados. Es decir, son ángulos que si los restamos dan 180. Como por ejemplo 210 y 30. Si resto 210 menos 30 da 180. O si resto 225 menos 45 grados me da 180 grados. Entonces, ángulos que se diferencian 180 pueden ser el 30 y el 210 grados, o el 45 y el 225, o usando 60 pues tendríamos el 240 y el 60, o el 60 y el 240. Es decir, son ángulos que si uno es alfa, el otro va a ser 180 más alfa. Y ahora vamos a pasarnos a GeoGebra para realizar una construcción que nos permita ver las relaciones que hay entre sus razones trigonométricas. En pantalla tenéis ángulos que difieren en 180 grados, como son el 30 y el 210. Podríamos representar alguno más, como el 48 y el 228, o el 70 y el 250. O sea, son ángulos que si los restamos dan 180. O que si uno es alfa, por ejemplo 70, el otro es 180 más 70. O si tenemos, no sé, 10, pues uno será 10 y el otro será 180 más 10, que es 190. Esos son los ángulos que difieren en 180 grados. Pues si os fijáis, su coordenada y, que es el seno, tiene la misma longitud, pero cambia de signo. Es decir, yo tengo el seno de un cierto ángulo, ese seno en el ángulo en el que difieren 180 grados es el mismo, pero cambia de signo. El seno de alfa es menos el seno de 180 más alfa. Sus cosenos tienen la misma medida, pero con diferentes signos. Por tanto, el coseno de alfa equivale a menos el coseno de 180 más alfa. Y las tangentes, como estaríamos dividiendo seno entre coseno y menos seno entre menos coseno, menos y más se compensaría y la tangente sería la misma. Y la tangente de alfa es lo mismo que la tangente de 180 más alfa. En ángulos que se diferencian 180 grados hemos tenido lo siguiente, que el seno de un ángulo alfa es el seno de el ángulo 180 más alfa, pero cambia de signo. El coseno de un ángulo alfa es menos el coseno del ángulo 180 más alfa. Y la tangente coincide en ambos casos, en el alfa y en el 180 más alfa. Por tanto, si estamos con 210, por ejemplo, el seno de 210 será menos el seno del ángulo con el que se diferencia 180 grados, que es 30 grados. Por tanto, el seno de 210 es menos el seno de 30. Como el seno de 30 es un medio, el seno de 210 es menos un medio. El coseno de 210 ocurre lo mismo, será menos el coseno del ángulo con el que se diferencia 180, que es 30. Y esto es menos raíz de 3 partido por 2. Y la tangente de 210 pues sería justamente la tangente de 30, que es raíz de 3 partido por 3. Pues vamos a utilizar esto para completar la tabla. Ya hemos tenido las razones de 210, que son las de 30, pero cambiadas de signo, excepto la tangente. Entonces sería menos un medio, menos raíz de 3 partido por 2, y la tangente, que es raíz de 3 partido por 3. Vamos ahora a 225, que es el que difiere 180
con 45. Entonces las razones trigonométricas de 225 son las de 45 pero cambiadas de signo. Es decir, menos raíz de 2 partido por 2, menos raíz de 2 partido por 2 y finalmente 1, que es la tangente, que eso no cambia. Y ya acabamos esta parte con el 240 y el 60, que son ángulos que difieren 180. Por tanto, las razones de 240, que son las que queremos, son las de 60, pero cambiadas de signo. Menos raíz de 3 partido por 2, menos un medio. Y la tangente se queda como está, que es raíz de 3. Para los tres últimos ángulos de la tabla hay que usar las relaciones que hay entre las razones trigonométricas de ángulos opuestos. Que son ángulos que suman 360 grados. Es decir, si uno es de la forma alfa, el otro será de la forma 360 menos alfa. Por ejemplo, el 30 y el 330 son opuestos. A veces estos ángulos 360 menos alfa se ponen simplemente como menos alfa. Lo encontraréis así, pero de momento nosotros lo vamos a denotar normal y corriente. Como hemos visto, tenemos el 30 y el 330, tendríamos el 45 y su opuesto sería 360 menos 45, que es el 315, y el 60, su opuesto sería el 300. Podemos calcular todos los opuestos que queramos, pero esos son los que vamos a utilizar luego en la tabla. Para ver las relaciones que hay entre las razones trigonométricas de estos ángulos, vamos a recurrir de nuevo a GeoGebra. Y bien, aquí tenéis ángulos opuestos representados como el 33 y el 327, el 300 y el 60, el 48 y el 312. En definitiva, ángulos que si los sumamos dan 360. O que si uno es alfa, el otro sea 360 menos alfa. Por ejemplo, 21, el otro sería 360 menos 21, que es 339. En este tipo de ángulos, como ya estaréis viendo, los cosenos coinciden. Es decir, el coseno de alfa y el coseno del opuesto son exactamente el mismo. Los senos miden lo mismo, pero cambia de signo. Es decir, el seno de alfa es menos el seno de 360 menos alfa. Y la tangente, como estamos dividiendo seno entre coseno y no hay ninguna diferencia entre ellos, solamente el signo, la tangente lo único que hace es cambiar de signo. La tangente de alfa es la tangente de 360 menos alfa. Y esas son las relaciones que existen entre las razones trigonométricas de ángulos opuestos. Acabamos de razonar que el seno de un ángulo alfa es menos el seno de su opuesto, el coseno de un ángulo alfa es el coseno de su opuesto, es decir, el coseno de un ángulo y el coseno de su opuesto son el mismo, y la tangente de un ángulo es menos la tangente de su opuesto. Acabamos de obtener esas relaciones. Pues vamos a utilizarlas para calcular las razones trigonométricas de 330. El seno de 330 es menos el seno de su opuesto, que su opuesto es 30, por tanto sería menos el seno de 30, que eso es menos 120. El coseno de 330 sería el coseno de su opuesto, que es 30, que es raíz de 3 partido por 2. Y la tangente de 330 es menos la tangente de su opuesto, que es raíz de 3 partido por 3, pues entonces sería menos raíz de 3 partido por 3. Vamos finalmente a completar la tabla. Después de todo el esfuerzo realizado, tendríamos el 330 y su opuesto, que es el 30. Los senos los cambiamos de signo, el coseno lo dejamos tal cual y la tangente la cambiamos de signo. Ya lo tendríamos y vamos con los dos últimos, que son el 300, cuyo opuesto es el 60,
El seno de 60 lo cambiamos de signo, quedaría entonces menos raíz de 3 partido por 2. El coseno de 60 lo dejamos como está. Y la tangente se cambia también de signo, quedaría entonces menos raíz de 3. Y ya acabamos con el 315, era hora, que tiene como puesto a 45, el seno de 45 lo cambiamos de signo, el coseno lo dejamos como está, entonces tendríamos menos raíz de 2 partido por 2 y raíz de 2 partido por 2, y la tangente la cambiamos también y sería menos 1. Pues bueno, aquí tenemos esta tabla con las razones trigonométricas de los ángulos más conocidos y que hemos construido todas ellas a partir de la primera parte, que eran los ángulos de 0 a 90 grados. Aunque la podríamos haber construido simplemente entre los ángulos de 0 a 45 grados, bueno, y el de 90, porque el de 60 lo podríamos haber obtenido a partir de 30, como hemos visto en los ángulos complementarios. Pues bueno, hasta aquí este vídeo, que quizás haya sido un poco largo, pero bueno, en definitiva los contenidos que tiene son bastante fáciles y lo único que tenéis que hacer es ir a las construcciones geométricas para relacionar las diferentes razones trigonométricas que conocemos. Cualquier duda que os haya surgido durante el vídeo, no dudéis en preguntarme.